Él es abogado y columnista y nos acompaña también, bueno, buenas tardes, Mercurio, Eduardo Torreblanca, a quien saludo con gusto, analista económico. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacerlo todavía más dinámico. Me gustaría empezar contigo, Eduardo. ¿Es un sexenio perdido en términos económicos este de López Obrador? Con muy malos resultados. Yo creo que tuvimos una gran experiencia, seguimos teniendo una experiencia con este gobierno, con el gobierno que continúa, el de Andrés Manuel López Obrador. Yo no diría totalmente perdido, pero sí con muy malos resultados, al menos en lo económico. Siempre tendrá la perspectiva de que se le atravesó una pandemia y que eso marcó de alguna manera su comportamiento económico a lo largo de los casi 6 años. Aunque a otras naciones también le pasó exactamente lo mismo y no tuvieron los mismos resultados. Yo creo que fueron malos resultados derivados de políticas públicas que no fueron bien planteadas, a partir de caprichos específicos y sin pensar necesariamente en la necesidad de reactivar la actividad económica nacional. Mercurio, ¿fue un sexenio completamente perdido? ¿Coincides? No, discrepo completamente, querido Gabriel. Eduardo, un saludo. Igualmente. Francamente, me parece que habría que preguntar, ¿perdido para quién? Y ahí me parece que tendríamos que afinar un poco la lupa. Efectivamente no se creció como se esperaba, pero la verdad es que el crecimiento del PIB no termina por dar todos los diagnósticos, toda la información necesaria para poder saber si una economía está sana, si estructuralmente camina. Crecimos como nunca, por ejemplo, en términos de ingresos reales. En 2022 pasamos de un promedio trimestral de ingreso por hogar de 66,485, eso fue lo que tuvimos, que representó 11% más que en 2020 y 4,6 más que en 2018. Esa cifra es relevante porque fue después de la pandemia. La desigualdad con el coeficiente de Gini tuvo una diferencia de 0,024, es decir, fue uno de los sexenios que logró disminuir la desigualdad frente a muchos resultados negativos de otros periodos. Tuvimos, por supuesto, algo que se cacarea mucho, pero que nunca sobra, una reducción de pobreza por ingresos de 8 millones con cifras del Banco Mundial, y multidimensional. Pasamos de 36, estamos en 36,3% de pobreza y antes estábamos en 43,9 en 2020. Estamos hablando básicamente de pasar de 55,7 millones de personas a 46,8 más o menos, una reducción importante. Además, no solamente se dio un crecimiento importante en la distribución, la inversión sigue creciendo de manera importante y el consumo interno también se consolida. Esos elementos son importantes para poder llegar a una conclusión acerca de la situación económica. Gabriel, Eduardo. Oye, a algunos les fue bien, a otros les fue más o menos, entiendo. ¿Cuál sería entonces, Eduardo, planteando esto, el reto que tendría la presidenta Sheinbaum? Me parece que coincidirás que fue un buen día ayer para la presidenta, para la Cuarta Transformación, esta reunión que tuvo con los inversionistas, los anuncios y todo eso, digo, fue un buen día, ya de todas maneras veremos cómo viene. ¿Cuáles serán los principales retos? Yo creo que el principal reto que tiene es tratar de trabajar con mucha eficiencia y con mucha precisión la situación económica que recibe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el hecho de que reciba una nación con un déficit fiscal tan grande y con el compromiso de reducirlo a la mitad aproximadamente en el 2025, le da una camisa de fuerza y le reduce significativamente la maniobra de la administración pública. Eso es por un lado, el hecho de que no tiene mucho margen de maniobra, el espacio fiscal lo tiene muy reducido, tiene que cumplir con una reducción importante del presupuesto, con una economía que va en proceso de desaceleración. Ese es por un lado. Por el otro, me parece que el asunto derivado de la inseguridad es un tema muy relevante que afecta mucho a las empresas y a las familias. Hay amplias regiones del país que están sometidas a la tiranía de grupos criminales y la actividad económica regional o local se está secando por la exageración en que incurren algunos grupos tratando de sacar provecho de la actividad económica en esas poblaciones, ¿no? Yo creo que fundamentalmente yo diría que ese es el reto que tiene la doctora Sheinbaum, la necesidad de maniobrar
una actividad económica que tiene un espacio de un margen de maniobra muy reducido. Sí, es corto ya empezar a evaluar en 16 días, 15 días un sexenio, pero ya estamos viendo ciertamente estilos, ya estamos viendo hacia dónde se están encaminando. Yo, inclusive, Mercurio, y te haría la pregunta pensando ya en el enfoque también de seguridad, que aunque los gobernantes desde sexenios atrás han evitado hablar o ponerlo en el discurso, el tema de la inseguridad, pues ahí está. También sería un reto importante. Totalmente, y además hay que recordar que fue uno de los temas que se tocó en la reciente reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el sector empresarial. El mismo sector empresarial salió, dicho de su presidente del Consejo Económico Empresarial, me parece que es el nombre de la agrupación, dice que salieron satisfechos, salieron tranquilos, que la palabra con la que definía la reunión es certeza, y también apuntó que de los temas más importantes que platicaron, pues obviamente tenía que ver con inversión, con energía y también seguridad. Entonces parece que la presidenta está mandando señales importantes. En otro programa decía que eso es fundamental, pero no es suficiente. Eduardo tiene razón. Yo decía la metáfora de que no basta hacer un buen planteamiento a nivel de cancha, hay que meter goles. Sin duda se está haciendo un buen planteamiento a nivel de cancha. Eso es importante. Yo creo que Claudia y su gobierno se están perfilando justo para meter los goles de los que estamos hablando, y me parece que es muy indicativo y una buena señal que sea el sector empresarial el que se diga satisfecho en estos temas importantes, pero habrá todavía que estarse pendiente para ver cómo se van a implementar las políticas públicas. Yo creo que se están haciendo planteamientos importantes. Eduardo tiene razón con respecto a la estrechez presupuestal, pero también es importante decir que lo que se tiene que reducir es el déficit presupuestal. Eso no necesariamente implica una reducción presupuestal. La apuesta del gobierno básicamente es, sobre todo a través de mecanismos como por ejemplo la simplificación y la digitalización de trámites, que la cobranza aumente sin aumentar impuestos. Veremos, es una apuesta arriesgada, pero no me parece del todo desatinada, y eso pues obviamente llevaría a incrementar el margen de acción fiscal y presupuestal sin necesariamente aumentar impuestos. Entonces creo que esa es la apuesta, igual que cuando un director técnico pone una apuesta sobre el terreno de juego, pues veremos si funciona o no. Yo creo, si me permites, Gabriel, a lo dicho quiero poner también el tema del Poder Judicial, pero pones este tema de la digitalización y siguiendo con esto y con los términos futbolísticos, Eduardo, sería como una especie de una jugada nueva, apostarle pues no, digamos, no apretarse más el cinturón, hablando de austeridad, pero sí apostándole a algo que muy pocos gobiernos le están apostando, que es la digitalización, que es el gobierno digital, evitar los trámites que se vuelven muy burocráticos, una nueva jugada que esté haciendo ahí en el 11 inicial, Eduardo. Y hay cambios en la regulación, digamos, que faciliten el ejercicio de la sociedad y de los negocios. Me parece que sería muy acertado, un movimiento técnico muy acertado, muy correcto. Ahora, siguiendo en este asunto, a mí me parece que es fundamental que el planteamiento que haga la presidenta logre pues involucrar a nuestros socios comerciales para tratar de que México tenga un juego mucho más interesante si comprometemos nuestra acción definitiva hacia el trabajo de algunos planteamientos estratégicos que ha hecho Estados Unidos. Uno de ellos es la fabricación de microcomponentes en la zona del norte de América, porque no quiere depender más ni de China ni de Taiwán. Este asunto es una industria enorme, cada vez más necesaria, cada vez más urgida, y si logramos comprometer nuestro esfuerzo, que tenemos talento, tenemos gente muy capacitada para esa industria, si logramos convencer a los socios y vecinos de que somos capaces de establecer clústeres específicos para que haya garantía de aquí van a salir componentes de muy buena calidad, a muy buen precio y con gente muy talentosa como la que tenemos en México, pues de veras estaríamos comprometiendo una gran cantidad de recursos en inversiones muy superiores a los 20,000 millones de dólares que se anunciaron ayer.
Eso tenemos que hacer. Y otra que se me hace muy importante es la reconversión energética que quiere plantear Estados Unidos a nivel mundial, en donde México podría jugar un papel también muy destacado si convencemos a los norteamericanos que aquí nos pondremos las pilas, les garantizamos la permanencia con la calidad de energía eléctrica que requieren, energía limpia, tenemos lugares correctos, habrá seguridad plena para sus inversiones. Y yo creo que eso pudiera jalar muy fuerte a un país que necesita que Estados Unidos pues lo incorpore más decididamente en sus planes estratégicos de mediano y largo alcance. Oigan, denme oportunidad de ir a la pausa, pero hay dos componentes dentro de esto que hemos comentado, que es la reforma al Poder Judicial. Ya se dio la convocatoria, yo pensé que iba a ser más clara, a mí se me hizo muy confusa, pero también están las elecciones en los Estados Unidos, que también en noviembre vuelve a sacudir la relación México-Estados Unidos. Obviamente, dependiendo del perfil de que quien quede, pues ya veremos la relación que se tendrá. Denme oportunidad, regresamos con estos dos puntos interesantes a debate. Para tener una idea de la industria, que es un vehículo gama media, tiene alrededor de unos 3,000 microprocesadores aproximadamente. Un vehículo. Y en el 2023 en México produjo alrededor de 3.7 millones de vehículos. Para tener una idea, que a esos 3.7 millones de vehículos tienen que tener microprocesadores. Es decir, ahí hay un negocio, ahí hay una industria muy importante, que por cierto un tema que quizás puede estar ahí, pero decías, Eduardo, sobre los perfiles, y una de las necesidades es gente muy preparada. En medio de esto está la discusión que se puede dar entre la relación México-Estados Unidos. Hasta el momento, no sé si vieron al embajador Ken Salazar, ahí como cualquier otro, como uno de los integrantes, ya no tenía trato VIP como lo tuvo en el sexenio pasado. ¿Podría cambiar? ¿Podría en la elección del próximo mes de noviembre, que ya también lo tenemos en puerta, teniendo un perfil como el de Donald Trump o el de Kamala Harris, podría modificarse esta relación o pueda haber un impacto en la economía? Mercurio. Sí, claro. Esta medida de la que hablas, Gabriel, es histórica. Eso también hay que decirlo. Este control que ha establecido Claudia para que la comunicación sea directamente a través del canciller y que los secretarios no puedan tener una comunicación directa como antes solía hacerse, pues busca básicamente tener una capacidad estratégica mucho más profunda, mucho más dirigida, porque sabe Claudia que se vienen negociaciones importantes. Eduardo tiene razón, no solamente en las cuestiones de los microchips, sino también en algo que él mencionaba, todo el asunto que vamos a tener que construir para convencer a nuestros socios de que somos una alternativa viable, por ejemplo, en materia de energía sustentable, va a ser fundamental, y por eso Claudia está tomando medidas para poder, digamos, tener el control estratégico necesario y dirigir esa relación a donde tiene que irse. Recordemos, por ejemplo, que Pemex ya en marzo de este año, en su plan de sustentabilidad, anunció esfuerzos importantes en materia, por ejemplo, de cogeneración con CFE y también de hidrógeno verde. Incluso se plantea ya un esfuerzo conjunto importante, y habrá que ver qué muestran estas dos grandes empresas estatales. Pero sin duda alguna todo esto irá encaminado a reforzar esa relación, a ser estratégicos y a vender un papel fundamental dentro de la relación trilateral de México en esta dinámica regional. ¿Socios o amigos, Eduardo? Socios, vecinos, amigos, aliados, ¿no? Como bien lo dijo en su momento John F. Kennedy, México y Estados Unidos tienen una relación múltiple. Creo que no podemos ser solamente vecinos, no solamente podemos ser amigos, tenemos que ser aliados y tenemos que ser también naciones que vean y que seamos capaces, y esa es la dificultad quizá, la dificultad de vernos no como tres naciones socias, amigas, aliadas, sino también como participantes de una región del norte de América, que bien haríamos en algunos sectores a tratar de compaginar nuestras políticas públicas para tomar decisiones de manera conjunta y garantizar que como región seríamos una región capaz de sacar adelante los retos de la economía global. O sea, si el reto que está imponiéndose en la Unión Americana
para hacer una reconversión energética como lo que quiere ya perfilado el presidente Biden y que tendrá que continuar posiblemente Kamala Harris, si nosotros logramos convencer y demostrar que somos capaces de ser parte de esa región, pues saldríamos muy beneficiados no solamente los norteamericanos, sino también nosotros y los canadienses. Tenemos que aprender a vernos como región y tratar de implementar de manera conjunta políticas públicas pensando en lograr metas específicas como región. Yo creo que las cosas han cambiado mucho y tenemos que replantear y tenemos que cambiar la perspectiva de la soberanía, pensando no solamente en nuestros intereses particulares muy necesarios y también muy respetables, sino también tratar de ver cómo es posible compaginar nuestras inquietudes como país para tratar de compaginarlas como región económica. Yo creo que si lográbamos eso, tendríamos un gran adelanto respecto a otras regiones y a otros grupos como Europa, el bloque asiático, en fin. Yo creo que son retos muy interesantes que plantea la nueva economía global. Oigan, y Mercurio, ¿cómo podría en este caso, planteando esa relación de aliados, amigos, socios, una posible renegociación? Que esta, pues entiendo, me parece fue un buen mensaje, que ya inclusive va a haber mesas de trabajo, mesas de diálogo, pensando en una renegociación que pues sea, lo dijo el propio secretario de Hacienda en su momento, con una mayor exigencia. Sí, van a ser negociaciones duras, se vienen tiempos difíciles. Coincido con Eduardo, sí, por supuesto que debemos entender que formamos parte de una región y cada vez lo será más evidente, sobre todo primero en el aspecto económico. Y además agrego una cuestión importante, me parece que desde la lógica soberanista esto es evidente, es decir, es un ejercicio de soberanía el velar por el interés de la región. Eso cada vez será mucho más claro y entonces tendrá que ir dirigiendo las relaciones. Y ahí sí, teniendo esa claridad soberanista, tendrá que ir dirigiendo lo que nos conviene como región entre tres socios en igualdad de condiciones. Y ahí las negociaciones van a ser duras, van a ser difíciles. Gabriel, Eduardo, creo que podemos coincidir en esto. Sí. Gane Kamala o gane Trump, van a ser tiempos complicados, se viene una negociación difícil, me parece que el equipo de Claudia lo tiene muy, muy, muy presente. Y van a venir temas fundamentales en energía, en regulación, en simplificación administrativa, en lo que bien menciona Eduardo de equiparación de ciertas cosas como por ejemplo procedimientos sanitarios de COFEPRIS que sean compatibles con las autoridades regulatorias de Estados Unidos, que es fundamental para una serie de industrias muy diversas, no solamente para medicinas. Entonces se vienen retos importantes, pero creo que el equipo está a la altura. Sabe que es parte del interés nacional el consolidar una posición de igualdad con nuestros socios comerciales y regionales, y me parece que con ese conocimiento de causa, pues se enfrentarán estos nuevos retos que además suponen cosas muy importantes, como bien dice Eduardo, dentro de la dinámica de la economía global. Sí. Ya. Pues veremos. Mercurio Cadena, abogado y columnista, y Eduardo Torreblanca, analista económico, muchísimas gracias por sus opiniones y por este intercambio de ideas. Mercurio, Les agradezco a ambos. Gracias, Eduardo.